A lo largo de la historia, la humanidad ha producido objetos notables que siguen dejando perplejos incluso a los eruditos y expertos más astutos. Desde manuscritos crípticos con escrituras ilegibles hasta asombrosas maravillas tecnológicas aparentemente adelantadas a su tiempo, cada artefacto que encontramos cuenta una historia fascinante llena de enigma y asombro. Bienvenidos a lo nunca contado. Únase a nosotros mientras exploramos 20 artefactos misteriosos que desafían toda explicación y dejan a los científicos rascándose la cabeza año tras año. Número 20. El manuscrito Voynich. Imagínese descubrir un libro como ningún otro, lleno de obras de arte misteriosas, escrito en un idioma que nadie puede entender y adornado con símbolos que desafían toda explicación. Ese es el manuscrito Voynich para usted. Este códice del siglo XV, conocido como el manuscrito Voynich, ha desconcertado a los eruditos e intrigado a las mentes curiosas durante siglos. Descubierto en 1912 por el comerciante de libros raros Wilfred Voynich, sus orígenes y propósito siguen siendo un misterio. El manuscrito ha viajado a través de la historia, desde la biblioteca del Santo Emperador Romano Rodolfo II hasta una subasta secreta de libros celebrada por la Compañía de Jesús en Roma en 1903. Sus intrincadas ilustraciones que representan plantas peculiares, constelaciones desconocidas y mujeres desnudas en escenas surrealistas son tan cautivadoras como confusas. A pesar de los numerosos intentos de expertos en idiomas y descifradores de códigos, incluidos los de la Segunda Guerra Mundial, el lenguaje del manuscrito Voynich sigue siendo indescifrable. ¿Crees que este manuscrito es un engaño elaborado, una enciclopedia extraterrestre o un mensaje codificado esperando a ser descifrado? Si bien abundan muchas teorías, la verdadera naturaleza de este enigmático manuscrito continúa eludiéndonos, dejándonos cautivados por su misterio y belleza. Número 19. Los petroglifos del Valle Encantado. El Valle Encantado, conocido como Valle del Encanto, ubicado en el corazón de Chile, es un lugar de mística y maravillas. Este lugar peculiar está repleto de fósiles prehistóricos, petroglifos antiguos y señales de sucesos extraordinarios. Excavado en el paisaje desértico, este barranco, lleno de tierra, rocas y arbustos, alguna vez sirvió como un camino vital para los pueblos indígenas de Chile, conectando las vastas montañas de los Andes con el extenso océano más allá. Hoy en día, es un paraíso para excursionistas y aventureros que buscan descubrir sus secretos. Enchanted Valley ofrece un tesoro escondido de enigmático arte rupestre para aquellos intrigados por lo inexplicable. Entre las piedras rugosas se encuentran ejemplares excepcionales de dibujos precolombinos, incluido uno que representa lo que parece ser una cabeza alienígena adornada con antenas, una imagen grabada en las rocas hace milenios. Sorprendentemente, estas figuras se parecen a seres humanoides, pero con antenas que recuerdan a la tecnología robótica avanzada. A la intriga se suman las curiosas hendiduras en algunas piedras. Además de misteriosas marcas de posible origen extraterrestre, estas rocas cuentan con agujeros peculiares, cada uno del tamaño de un puño. Los orígenes y el propósito de estos agujeros siguen siendo un misterio, con especulaciones que van desde el uso ceremonial hasta la molienda en laberintos. A pesar de siglos de estudio, el verdadero significado de estas anomalías continúa eludiendo tanto a los científicos como a los historiadores, dejando el Valle Encantado tan cautivador y enigmático como siempre. Número 18. La caída de las piedras Dropa. Una colección de 716 discos circulares de piedra, que supuestamente tienen 12.000 años de antigüedad, ofrece un misterio desconcertante que ha intrigado tanto a estudiosos como a entusiastas. Lo que realmente distingue a estos artefactos antiguos son las intrincadas marcas parecidas a jeroglíficos grabadas en sus superficies. Cada disco, que mide aproximadamente 1 pie de diámetro, presenta 2 ranuras en espiral desde el centro hasta el borde exterior. Su importancia se ha perdido en el tiempo. La historia de las piedras de Drapa comienza en 1938 a lo largo de la remota frontera chino-tibetana, donde se desarrolló un descubrimiento notable. El renombrado académico chino Chi Pute se topó con una serie de sitios de enterramiento que albergaban esqueletos con cráneos de formas inusuales y que medían poco más de 4 pies de altura, lo que generó intriga entre los arqueólogos. Las cuevas cercanas revelaron más misterios con intrincados arte rupestre que representan figuras con formas de cabeza poco convencionales junto con grabados de cuerpos celestes como el sol, la luna y las estrellas. En lo profundo de una de estas cuevas se encuentran piedras Drapa que parecen piezas de equipo desechadas.
A pesar de su enigmático pasado, los Quimbaya eran famosos por su excepcional habilidad en la orfebrería. Elaboraron joyas exquisitas, estatuas intrincadas y otras obras maestras de oro y cobre. Entre sus creaciones se encuentran estos peculiares artefactos de Quimbaya, descubiertos en el valle central del Cauca, pero con orígenes inciertos, probablemente saqueados en el siglo XVIII de dos tumbas perdidas por saqueadores de tumbas. La fuente exacta sigue siendo un misterio. Estos artefactos, que suman 123 pequeños objetos de oro, cada uno de no más de 3 pulgadas, son verdaderamente únicos, mientras que algunos investigadores sugieren que representan criaturas de la jungla como lagartos y mariposas, otros argumentan que algunas tienen un parecido sorprendente con las máquinas voladoras modernas. De hecho, para algunos observadores, los artefactos se parecen más a aviones que a insectos. Surge la pregunta, ¿cómo es posible que los Quimbaya, sin ningún conocimiento de aviones, crearan objetos tan sorprendentemente similares? Algunos especulan que pudieron haber vislumbrado el futuro o haber encontrado visitantes extraterrestres. Cualquiera que sea la explicación, los artefactos de Quimbaya seguirán intrigando y desconcertando, y seguirán siendo un enigmático rompecabezas a la espera de ser resuelto. Número 16. El sudario de Turín. La sábana santa de Turín es una de las reliquias religiosas más intrigantes y polémicas de la historia, que cautiva la imaginación de creyentes y escépticos por igual. Envuelta en siglos de misterio, esta tela de lino, que mide aproximadamente 14 pies por 3.5 pies, lleva la débil huella de un hombre por delante y por detrás, que aparentemente representa heridas de crucifixión. Su recorrido en el tiempo está marcado por la polémica, comenzando con su primera aparición en Francia durante el siglo XIV, cuando fue recibido con acusaciones de falsificación. El enigma de la sábana santa se profundizó en el siglo XX, cuando la datación por radiocarbono situó su origen entre 1260 y 1390, desafiando la creencia de que alguna vez envolvió el cuerpo de Jesucristo. Sin embargo, esta revelación solo sirvió para intensificar el debate en torno a su autenticidad. Incluso hace más de 600 años, el Papa Clemente VII intervino en la controversia y la declaró una invención. Sin embargo, la división entre creyentes y escépticos persistió, lo que provocó un aumento de la investigación científica en los siglos siguientes. En el proyecto de investigación sobre la sábana santa de Turín de 1970, se afirmó que las manchas en la tela eran de hecho sangre humana y que las marcas eran consistentes con heridas de crucifixión. Análisis posteriores realizados en 1988 ofrecieron resultados contradictorios. Un grupo apoyaba la datación medieval y otro proponía un origen anterior que se remontaba al 300 a.C., al 400 después de Cristo. Exámenes forenses recientes realizados en 2018 arrojaron dudas sobre la conexión de la sábana santa con la Navidad, sugiriendo que las manchas de sangre no se alineaban con los patrones esperados. Sin embargo, en medio del escrutinio científico, el sudario sigue desafiando toda explicación. Su imagen, grabada superficialmente en las hebras más altas de la tela, deja perplejos a los investigadores que se preguntan cómo se podrían haber logrado detalles tan intrincados con técnicas medievales. Cada prueba científica, desde el análisis del polen hasta la mejora de imágenes digitales, solo aumenta su mística. Deja el sudario de Turín suspendido entre la fe y el escepticismo, un enigma perdurable de la historia humana. Número 15. Colinas de El Toro Aventurarse. En las colinas de El Toro, en el estado mexicano de Jalisco, revela un tesoro escondido de antiguos misterios que esperan ser desvelados. Durante más de 8 décadas, los arqueólogos han profundizado en estos sitios de enterramiento, desenterrando artefactos que desafían la explicación convencional. Entre los descubrimientos se encuentran platos, losas, pipas para fumar, máscaras y figuras elaboradas intrincadamente con piedras decorativas como lapislázuli, jaspe y jade. Lo que distingue a estos artefactos es su asombroso parecido con motivos extraterrestres, con símbolos e imágenes que evocan visiones de naves espaciales y seres extraterrestres. Curiosamente, acompañando a estas imágenes, hay inscripciones y símbolos que siguen siendo enigmáticos, desafiando los intentos de desciframiento. Si bien los escépticos pueden descartar los artefactos de El Toro como fraudulentos, su asociación con tumbas antiguas sugiere un misterio más profundo y sin resolver. Estos cementerios guardan secretos de una época pasada, lo que nos hace reflexionar sobre el significado de estos misteriosos objetos y su conexión con lo desconocido. Número 14. Las calaveras de cristal.
Las calaveras de cristal son artefactos cautivadores y enigmáticos, diseñado intrincadamente a partir de cristal de cuarzo en forma de calavera. Descubiertos en varios lugares de América Central y del Sur, a menudo se asocian con civilizaciones mesoamericanas precolombinas. Sin embargo, sus orígenes siguen siendo controvertidos y suscitan un intenso debate entre académicos y entusiastas por igual. Si bien algunos de estos cráneos han sido desacreditados como falsificaciones modernas, se cree que otros son reliquias genuinas de tiempos antiguos. El cráneo de Mitchell Hedges, desenterrado en Belice durante la década de 1920, exige especial atención y evoca admiración y escepticismo. Las industrias de los medios de comunicación y el entretenimiento alimentan la intriga que rodea a estos cráneos, que con frecuencia hacen afirmaciones sensacionalistas sobre fenómenos paranormales y tejen conexiones con profecías antiguas. A pesar de los análisis científicos que ponen en duda su antigüedad al revelar evidencia de técnicas artesanales de los siglos XIX y XX, el encanto de las calaveras de cristal perdura. Sirven como una intersección cautivadora de arqueología, historia y mitología contemporánea, generando fascinación en el público. Ya sean artefactos antiguos o creaciones modernas inspiradas en el arte mesoamericano, estos cráneos continúan cautivando, representando el encanto de los misterios antiguos y la intrincada interacción entre la narración, la cultura y las artes. Número 13. Tabla de maldición de Pella. Las maldiciones de la antigüedad a menudo tienen una connotación siniestra, pero no todas fueron escritas con intenciones malévolas. Tomemos, por ejemplo, el intrigante caso de la pastilla Pellicurst. A pesar de su siniestro nombre, los investigadores creen que cuenta una historia de amor más que de malicia. Escrito por una mujer llamada Degena hace unos 2400 años, este antiguo artefacto está grabado en un pergamino de plomo en el dialecto griego dórico, descubierto cerca de Pella, Macedonia, en 1986. Ofrece una visión cautivadora de los esfuerzos románticos de la gente común de milenios pasados. Lo que es particularmente notable es que su uso del griego dórico sugiere que el idioma hablado por los antiguos macedonios probablemente era un dialecto del griego del noroeste, en lugar de un idioma separado. Las intenciones de Degina quedan claras en sus palabras. Deseaba que Dionisofonte se casara con ella y envejecieran juntos, en lugar de elegir a otra mujer llamada Fátima. Curiosamente, incluso incluyó un plan de contingencia, proporcionándole una estrategia de salida en caso de que sus sentimientos cambiaran, a menos que regresara para recuperar el pergamino y desenrollarlo, revelando nuevamente sus deseos más sinceros. Número 12. Los gigantes de Monteprama. En la década de 1970, un descubrimiento notable sacudió a los arqueológicos de los gigantes de Monteprama, una colección de figuras de piedra en Cerdeña, Italia. Estas imponentes figuras provienen de la civilización nurágica, un grupo misterioso que prosperó entre los siglos 7 y 6 a.C., con alturas que oscilan entre los 2 y los 2.5 metros. Representan una fascinante variedad de temas, incluidos animales, guerreros, boxeadores, arqueros e incluso réplicas de la icónica Torre Nuraghe, fortalezas autóctonas de Cerdeña. Lo que realmente cautiva tanto a estudiosos como a entusiastas es la naturaleza modular de estas esculturas. Construidos a partir de piezas de piedra individuales, evocan comparaciones extravagantes con robots antiguos o figuras de acción. Sin embargo, más allá de la fantasía se encuentra un profundo significado histórico. Los gigantes de Monteprama representan el pináculo de la maestría artística y constituyen las primeras estatuas a gran escala conocidas en el Mediterráneo occidental. Sin embargo, su propósito sigue siendo un misterio, lo que alimenta debates entre los investigadores. Algunos proponen que sirvieron como representaciones de antepasados o héroes, mientras que otros sugieren que pudieron haber sido ofrendas a los dioses o marcadores de tumbas. Independientemente de su función original, el descubrimiento de estas estatuas ha arrojado luz sobre la enigmática cultura nurágica y la civilización de la Edad del Bronce. A través de su intrincada artesanía, revelan un sofisticado sistema ceremonial y la destreza artística de una civilización que a menudo se pasa por alto en las narrativas históricas. Número 11. Las piedras sagradas de Newark. En 1860, David Warwick se topó con uno de los descubrimientos arqueológicos más debatidos de la historia estadounidense, las piedras sagradas de Newark. Hoy en día, estas enigmáticas reliquias todavía cautivan a los visitantes de la Casa Museo Hamrick en Coshocton, Ohio. Revelados en medio de un grupo de túmulos prehistóricos, sus orígenes provocan acalorados debates entre historiadores y entusiastas. Sin embargo, no se puede negar su importancia. Están ubicados dentro de los terrenos históricos de uno de los sitios Hopewell más
más profundos de los nativos americanos, habitado aproximadamente desde el 100 a.C. hasta el 500 después de Cristo. Entre estas piedras destaca la clave, que porta antiguas inscripciones en hebreo. De manera similar, la tablilla del Decálogo presenta una intrigante combinación de símbolos que presentan los 10 mandamientos junto con una talla de Moisés. En 2014, las piedras se sometieron a datación por radiocarbono, lo que reveló que un fragmento tenía aproximadamente 2000 años, alineándose con la era del pueblo Hopewell. Esta revelación alimentó el largo debate en torno a la teoría de la tribu perdida, una creencia que se remonta a miles de años atrás, a la noción de que los antiguos israelitas cruzaron océanos para establecerse en tierras distantes, incluido Ohio. Sin embargo, los escépticos que señalan la ferviente defensa de David del concepto de tribu perdida, argumentan que podría haber fabricado las piedras utilizando materiales de sitios arqueológicos genuinos para reforzar su teoría. A pesar de la controversia, los Holystones de Newark continúan atrayendo mentes curiosas, invitando a la exploración y la especulación sobre el rico tapiz del pasado de Estados Unidos. Número 10. El disco de Phaistos. Descubierto entre las antiguas ruinas del Palacio Minoico de Festos en la pintoresca isla griega de Creta, el disco de Festos ha capturado la imaginación de eruditos y entusiastas desde su desenterrado en 1908. Elaborado en arcilla y que data del segundo milenio antes de Cristo, este enigmático artefacto es testigo de una época pasada con su intrincada secuencia en espiral de símbolos adornados en ambos lados con 241 fichas que abarcan 45 signos únicos. El disco es un testimonio de la creatividad y el ingenio de sus antiguos creadores. Sin embargo, a pesar de más de un siglo de escrutinio y análisis académico, el verdadero propósito y significado del disco de Festos sigue siendo un misterio. Abundan los debates sobre sus posibles funciones, desde ser interpretado como un texto religioso o un sofisticado calendario, hasta teorías que lo proponen como un dispositivo de juego o incluso una forma antigua de comunicación codificada. La pura singularidad del disco solo profundiza su mística. Nunca se ha descubierto ningún otro objeto con inscripciones o símbolos similares, lo que hace que su ubicación dentro del contexto más amplio de la cultura y la escritura minoica sea una tarea desafiante. Uno de los aspectos más intrigantes del disco de Festos reside en la forma en que se creó. Los símbolos, meticulosamente impresos en la superficie de arcilla, probablemente utilizando sellos de caracteres preformados, insinúan una forma rudimentaria de impresión de tipos móviles, lo que sugiere un nivel de sofisticación tecnológica previamente no reconocido en el mundo antiguo. A pesar del paso de los milenios, el disco de Phase 2 sigue cautivando a estudiosos e investigadores, sirviendo como un enigma perpetuo a la espera de ser desvelado, ya sea que contenga la clave de un código complejo, transmita enseñanzas sagradas o sirva como artefacto ornamental. El disco es un símbolo perdurable de la enigmática civilización minoica. Número 9. El hombre de Texas rastrea el río Paluxy. En Texas es un sitio extraordinario, famoso por su notable colección de huellas de dinosaurios, que ofrece una visión cautivadora del mundo antiguo, esparcido por el lecho del río. Estas huellas se remontan al período Cretácico, hace aproximadamente 113 millones de años. Entre las pistas más notables se encuentra una secuencia llamada Chase, que representa una emocionante escena de persecución en la que los saurópodos huyen de un formidable acrocantosaurio. Este temible carnívoro alguna vez vagó por el paisaje de Texas, rivalizando con la ferocidad del renombrado T-Rex. Sin embargo, el río Paluxy alberga algo más que huellas de dinosaurios. También alberga un misterio fascinante que ha intrigado a científicos y teóricos de la conspiración desde principios de la década de 1930. Este enigma gira en torno al descubrimiento de huellas de dinosaurios junto con lo que parecían huellas humanas, lo que sugiere la coexistencia de humanos y dinosaurios en tiempos prehistóricos. Apodadas las huellas del hombre, estas impresiones provocaron especulaciones y controversias generalizadas, particularmente cuando grupos de conspiración en 1939 propagaron teorías de seres humanos gigantes viviendo junto a dinosaurios. Si bien muchas de estas huellas fueron posteriormente desacreditadas como engaños, el río Paluxy todavía produce huellas fosilizadas auténticas que desafían una explicación fácil. Algunas de estas huellas humanas siguen siendo fósiles genuinos, aunque distorsionadas o erosionadas con el tiempo, lo que deja a los expertos en una tentadora incertidumbre sobre si eran huellas dejadas por antiguos gigantes o dinosaurios bípedos. Número 8. El Códice Gigas.
La Biblia del Diablo, también conocida como Codex Gigas, es un manuscrito medieval fascinante y monumental que continúa capturando la imaginación de eruditos y entusiastas por igual. Este impresionante libro, que pesa aproximadamente 75 libras y alcanza 1 metro de longitud, es el manuscrito más grande conocido creado en Bohemia a principios del siglo XIII. Sus páginas contienen un tesoro de contenido diverso que incluye fórmulas de exorcismo, literatura médica, textos históricos y toda la Biblia Vulgata. Lo que realmente distingue al Codex Gigas es su cautivadora leyenda. Según la tradición, este notable manuscrito fue escrito en una sola noche milagrosa por un monje solitario que, desesperado, hizo un trato con el diablo para completar la enorme tarea. Entre sus muchas páginas destaca la vívida e imponente ilustración del mismísimo diablo, que generó interminables especulaciones y debates sobre su simbolismo y propósito. Más allá de su aura misteriosa, el Codex Gigas es un testimonio del ingenio y la artesanía de la encuadernación medieval. Su intrincado contenido proporciona información invaluable sobre el entorno religioso, intelectual y cultural de las Bohemias medievales, ofreciendo un vistazo a las mentes de quienes trabajaron en la creación de sus criaturas. A pesar de las espeluznantes historias que lo rodean, el Codex Gigas sigue siendo un artefacto histórico vital que arroja luz sobre los logros artísticos y las actividades intelectuales del pasado. Es un testimonio del esfuerzo humano que representa una hazaña extraordinaria de tiempo y recursos. En esencia, la Biblia del Diablo no es solo una reliquia del pasado, es una puerta de entrada a la comprensión del arte, el conocimiento y la espiritualidad medievales. Número 7. Las figuras del Dogu. Las estatuas de Dogu presentan un misterio fascinante que ha desconcertado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Estas enigmáticas figuras, elaboradas durante los últimos años del período Yōmin en Japón, representan a antiguos astronautas o seres de otro mundo que descendieron del cielo hace años. Lo que hace que estos artefactos sean realmente intrigantes son sus características peculiares, que se asemejan a los astronautas modernos en trajes espaciales. Las estatuas exhiben físicos grandes y voluminosos, que recuerdan a los astronautas preparados para la exploración espacial. Además, sus cabezas parecen adornadas con cascos que se asemejan a equipos de buceo antiguos, con grandes ventanas circulares en la parte delantera. Sin embargo, lo que realmente los distingue son sus dos enormes rasgos, parecidos a globos oculares, aparentemente desproporcionados con el resto del cuerpo y que plantean dudas sobre su propósito. Mientras que algunas interpretaciones sugieren que las figuras de Dogu representan dioses prehistóricos, los expertos del Museo de Arte de la metrópoli proponen una teoría diferente. Según su análisis, las estatuas de grandes cuerpos simbolizan el embarazo, vinculándolas con ritos de fertilidad y costumbres ancestrales. No obstante, la abrupta desaparición de las figurillas de Dogu hace unos 2400 años, coincidiendo con la transición de Japón al período Yayoi, sigue siendo un enigma desconcertante. ¿Qué provocó el cese de su creación? ¿Fueron simplemente representaciones artísticas o tienen un significado cósmico más profundo? Las estatuas de Dogu continúan fascinando e intrigando, ofreciendo tentadores vistazos al pasado antiguo de Japón y dejándonos con más preguntas que respuestas. Número 6. Piedra de corriente fría. Según algunos, la piedra Coldstream es aclamada como la obra de arte más antigua del mundo. Esta afirmación, sin embargo, genera un debate considerable que nos lleva a profundizar en sus orígenes. Esta piedra tiene una historia notable. Fue descubierto hace más de un siglo en un refugio rocoso cerca de las orillas del río Lateni en Sudáfrica. Su superficie retrata una escena simplista. 3 figuras humanas, cada una representada con un color distinto, participan en lo que parece ser una expedición de caza. Si bien es concebible que alguna vez más elementos adornaran la escena, el descubrimiento de las piedras, a 2 pies debajo de la superficie, enclavadas en las condiciones cálidas y húmedas creadas por el río, es bastante notable. A pesar de las fuerzas erosivas del río, que deberían haber destruido tanto la piedra como su superficie pintada, estas capas de pintura han perdurado milagrosamente. Los recolectores cazadores de arena emergen como los creadores más plausibles de este artefacto. Originarios de hace más de 40.000 años, los habitantes de la arena se encuentran entre las tribus más antiguas del planeta. Habría sido más fácil aceptarlo como un artefacto genuino si no hubiera sido por su estado deteriorado. Sin embargo, persisten los rumores que ponen en duda su autenticidad. Algunos especulan que, en lugar de ser una reliquia verdaderamente antigua, fue enterrada en el río poco después de su descubrimiento. Sin embargo, el veredicto sobre este asunto sigue sin decidirse. Número 5. El mecanismo de Antikythera.
El mecanismo de Antikythera, una antigua computadora analógica griega, fue descubierto en el naufragio de Antikythera frente a la costa de Grecia en 1909. Este notable hallazgo ha desconcertado a los investigadores desde entonces debido a su extraordinaria complejidad y su enigmático propósito. Esta antigua maravilla, que data del siglo II a.C., consta de al menos 30 engranajes de bronce y otros componentes intrincados, todos ensamblados con notable precisión. A pesar de décadas de estudio, su verdadera función sigue siendo difícil de alcanzar, lo que genera infinitas especulaciones entre los expertos. Algunas teorías sugieren que el mecanismo de Antikythera fue diseñado para seguir los ciclos de los Juegos Olímpicos, mientras que otras proponen que se utilizó para cálculos astrológicos o astronómicos. Sin embargo, aún no se ha llegado a un consenso entre los científicos sobre su uso previsto. Avances tecnológicos recientes, como las imágenes de rayos X y el modelado por computadora en 3D en 2006, han arrojado nueva luz sobre este antiguo artefacto. Estas técnicas innovadoras revelaron características mecánicas previamente ocultas, incluidas dos esferas ocultas, lo que proporcionó a los investigadores una comprensión más clara de su funcionamiento interno. Sin embargo, a pesar de estos avances, el propósito último del mecanismo de Antikythera sigue siendo un misterio tentador que continúa desconcertando a los científicos hasta el día de hoy. A medida que los investigadores profundizan en sus secretos, el mecanismo de Antikythera se presenta como un testimonio del ingenio de las civilizaciones antiguas y un enigma fascinante que espera ser desentrañado. Número 4. La lista de reyes sumerios. La lista de reyes sumerios, un antiguo manuscrito de principios del segundo milenio antes de Cristo y originalmente escrito en lengua sumeria, es una mezcla fascinante de mito e historia. Esta intrigante reliquia narra la crónica de los gobernantes de Sumeria, la antigua región del sur de Irak, y sus reinados notablemente prolongados, algunos de los cuales abarcan miles de años, accesibles desde varias plataformas. Hoy en día, este documento comienza con reyes legendarios que descienden de los cielos antes de pasar a figuras y épocas más históricamente verificables. Entre estos nombres, uno de los más destacados es Gilgamesh de Uruk, famoso en la epopeya de Gilgamesh. Los eruditos interpretan la lista de reyes sumerios como una compleja amalgama de registros históricos y mitología que ofrece información sobre la búsqueda de los sumerios por comprender su pasado a través de la lente del linaje real y la jerarquía celestial. Los reinados sorprendentemente prolongados atribuidos a los reyes antiguos reflejan sus reglas, su naturaleza divina y excepcional percibida. Además, este registro arroja luz sobre las primeras civilizaciones mesopotámicas y sus ideologías políticas y religiosas, revelando su creencia en la realeza como una prerrogativa divina y el significado que le daban a la ascendencia. Número 3. El pergamino de cobre. El rollo de cobre se destaca entre los rollos del Mar Muerto por su apariencia única y su contenido intrigante. A diferencia de sus homólogos, este pergamino, normalmente escrito en papiro o cuero, descubierto en las cuevas de Qumran en 1952, está compuesto de cobre. Lo que lo hace realmente cautivador son los aproximadamente 60 lugares enumerados en sus inscripciones, donde supuestamente se esconden importantes cantidades de oro y plata. Cuenta la leyenda que estos tesoros, aún por desenterrar, fueron escondidos a plena vista al final de la Primera Guerra entre judíos y romanos en el año 70 después de Cristo, tal vez para protegerlos de caer en manos romanas. Sin embargo, el paradero exacto de estos tesoros sigue siendo un misterio, a pesar de los puntos de referencia detallados y las sugerencias proporcionadas en el rollo de cobre. Descifrar estas descripciones en relación con la topografía actual plantea un desafío importante debido a los cambios en la zona a lo largo del tiempo. Mientras que algunos eruditos interpretan el rollo como evidencia de la opulencia del Segundo Templo, otros especulan que puede ser una obra de ficción o leyenda. A pesar de los numerosos intentos de localizar los tesoros que no arrojaron resultados tangibles, el encanto del rollo de cobre persiste. Funcionando como un antiguo mapa del tesoro, continúa despertando la curiosidad y encendiendo el espíritu de aventura en la búsqueda de estas escurridizas riquezas. Además, más allá de la tentadora perspectiva de tesoros escondidos, el rollo de cobre ofrece información valiosa sobre sus épocas y su contexto cultural e histórico, enriqueciendo nuestra comprensión de las sociedades antiguas y sus prácticas. Número 2. Intihuatana.
Durante décadas, el enigmático Intihuatana ha cautivado la imaginación de arqueólogos e investigadores por igual. Ubicada en el corazón de Cusco, Perú, esta extraordinaria estructura sigue siendo un rompecabezas a la espera de ser descifrado. Al subir una escalera, se llega a una pequeña plataforma meticulosamente elaborada a partir de una serie de piedras talladas con precisión. Cuenta la leyenda que los emperadores incas alguna vez adornaron esta plataforma usándola como asiento ceremonial durante grandes eventos. A la intriga se suma una estructura de piedra tallada apodada el poste de enganche del sol, que muchos creen que sirvió como reloj de sol o calendario. Sin embargo, las intrincadas tallas grabadas en la plataforma de piedra realmente desconciertan a los estudiosos. Al representar animales, plantas y diseños geométricos, su significado sigue siendo un misterio. Algunos expertos especulan sobre una conexión con el calendario inca, mientras que otros sugieren que puede haber estado relacionado con observaciones astronómicas. Particularmente desconcertante es un agujero tallado que se alinea con el solsticio de junio, lo que alimenta más especulaciones sobre su propósito. A pesar de su enigma, el Intihuatana es un símbolo conmovedor de la cultura y el patrimonio inca. Se están realizando esfuerzos para preservar y estudiar este sitio, asegurando que su legado perdure para las generaciones futuras. Ubicado en un lugar destacado en Cusco, invita a los visitantes a maravillarse con la habilidad y la artesanía del pueblo inca, ofreciendo una visión de su rica historia y simbolismo único. Número 1. El ejército de terracota. Uno de los descubrimientos más sorprendentes del siglo XX, el ejército de terracota, desenterrado en 1974 cerca de Xi'an, China, continúa cautivando al mundo con su absoluta grandeza y significado histórico. Diseñada para acompañar al primer emperador de China, Qin Shi Huang, al más allá, esta enorme estatua de terracota es un testimonio de la artesanía antigua y la reverencia por los difuntos. Cada una de las miles de figuras de tamaño natural está meticulosamente detallada, con rasgos faciales distintos, peinados e incluso huellas dactilares individualizadas, lo que sugiere que fueron modeladas a partir de individuos reales. Más allá de los soldados, el ejército incluye carros, caballos y civiles como funcionarios, músicos y acróbatas, lo que proporciona información invaluable sobre la vida cotidiana y las prácticas culturales de la época. Sin embargo, bajo la superficie, el ejército de terracota guarda muchos secretos aún por desvelar. El armamento notablemente conservado con sus intrincados diseños da una idea del avanzado conocimiento metalúrgico de la época. Además, estudios recientes revelan que la pintura vibrante que adorna las estatuas se ha desvanecido, desprendiéndose con la exposición al aire, lo que subraya los desafíos de preservar artefactos antiguos. Para aumentar aún más la intriga, el complejo del mausoleo que rodea al ejército permanece en gran parte inexplorado y se cree que es un palacio subterráneo salvaguardado con trampas para proteger el lugar de descanso final del emperador. Más allá de inmortalizar la destreza militar y la autoridad imperial de Qin Shi Huang, el ejército de terracota ofrece una vívida ventana a los logros artísticos y las costumbres funerarias de la antigua China, ofreciendo a los eruditos y visitantes modernos una visión incomparable del pasado distante. Gracias por ver y por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos, y no lo olviden, nosotros somos lo nunca contado.